Te presento a Katiuska Rivera. Katiuska Rivera es una doctora que además es una tremenda emprendedora, mujer, esposa, exitosísima, con negocios en Venezuela y en Ecuador, y que sigue creciendo y aprendiendo de maneras increíbles cómo lograrlo todo en la vida. Te va a contar un poco en este capítulo cuáles han sido sus claves de crecimiento y cómo de una familia de médicos ella ha logrado generar todo lo que está haciendo para construir la vida que sueña, y sobre todo cuáles son sus siguientes sueños y qué significa crecer para un doctor. Es muy interesante ver cómo, siendo doctor y siendo científica, ha logrado escalar negocios. ¿Quieres un tip para echar a volar ese negocio que no sabes cómo? No te pierdas este capítulo. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés escuchando este capítulo. Y estoy feliz hoy de invitar a nuestro Creer para Crecer, que es el título de esta serie de podcast que hemos estado grabando en todos estos días, y es espectacular poder compartir ese pensamiento. Hoy tengo como invitada a alguien súper especial. Es una doctora en dermoestética y una eminencia, la verdad, en longevidad, en todos estos consejos y en toda esta práctica de dermatología, dermoestética, ya me dijo, pero es Katiuska Rivera, y les quiero confesar que es la responsable de esta carita que todo el mundo me pregunta, pero es una maravilla para mí porque Katiuska es una mujer inspiradora que ha pasado por diferentes transiciones, que es una profesional impecable, una mamá impecable, esposa, pero además tiene ese espíritu de emprendimiento que no es normal en la gente que estudia carreras de la ciencia, o eso es lo que dice la gente, ¿no? Que no es parte a lo mejor del patrón. Entonces quiero entender hoy con Katiuska qué hay ahí en ese cerebro y qué podemos aprovechar para contarle al mundo de cuáles son esos consejos que la han hecho creer para crecer. Así que, Katiuska, preséntate por favor con nuestra audiencia. Bueno, Suze, primero muchísimas gracias, y qué lindo tener un espacio como este para hablar algo distinto a lo que siempre hablo dentro del área médica, ¿no? Yo te conozco y sé y te admiro mucho porque eres una mujer súper emprendedora y súper echada para adelante, y agradezco este espacio para conversar. Una maravilla, este es un espacio maravilloso que me da a mí un aprendizaje increíble, y lo más lindo es que podemos compartir con el mundo ahora con la tecnología. Pero cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién es Katiuska? Cuéntanos. Bueno, yo soy mamá, soy esposa y soy médico. Me dedico a la medicina desde hace ya unos 20 años. Empecé en el mundo de la estética médica y del láser médico, y poco a poco fue orientando mi práctica a hacer un impacto un poco más profundo y completo en la vida de las personas que van a mi consulta y que vienen a los centros, y me enfoco sobre todo en el área de longevidad. Es el área que más me gusta, es el área en la que siento que doy un aporte mucho más completo y mucho más integral, todo lo que corresponde al envejecimiento externo e interno de las personas. ¡Qué maravilla! Básicamente eso. ¡Qué maravilla! Pero lo que es interesante es que has ido explorando diferentes mundos adicionales, investigando, sí, y eres experta ahora en todos estos temas. Sí. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Sí, fue un proceso que empezó, yo vengo de una familia de médicos, mi madre también médico, en el área de la parte ortomolecular, que es la medicina enfocada a la micronutrición, y empecé sobre todo enfocada mucho a los sistemas de láser. Me desarrollé en ese campo, tuve la oportunidad de estudiar en España, en Estados Unidos, y formarme mucho en esta área que se llama fotomedicina o medicina láser. Y con eso y con las prácticas de estética médica me enfoqué mucho a lo que era rejuvenecimiento externo, a todo lo que se concebía que para ese momento significaba rejuvenecer. Y aunque para ese momento, por ahí en el 2007, me adentré en lo que se llamaba en ese momento la medicina anti-envejecimiento, que yo odio esa palabra, no me gusta mucho, lo anti-envejecimiento, fue el mayor acercamiento que tuve de poder compensar mi práctica con todo lo que era asesoría en calidad de vida y en prácticas
orientadas a hábitos saludables, ¿no? Y fue lo que creó un poco la matriz del concepto que llevo ahorita y como llevo ambos centros, tanto en Venezuela como acá en Ecuador, de lo que significa la medicina pro envejecimiento o la medicina pro age, que es prácticamente lo que vengo desarrollando. Qué espectacular. Y la verdad es que has tenido un crecimiento maravilloso en tus clínicas, tanto en Ecuador como en Venezuela, y eso es admirable. Cuéntame un poquito, Katiuska, de cuando tú estabas en la universidad o cuando tú eras chiquita, ¿qué soñabas de ser de grande? ¿No? Venías de una familia de médicos, ¿eso era lo que querías hacer? ¿Cómo decidiste entrar en la dermatología o en estos láseres? O sea, ¿qué pasó en tu cabeza para escoger lo que escogiste? Bueno, en la dermoestética, porque mi área es estética médica, ¿no? Apoyo y control del proceso de envejecimiento. Mira, yo siempre quise estar en el área de la salud. El área de salud siempre fue muy afín a mí, y no porque venía de una familia de médicos, sino porque me interesa y me interesaba mucho en ese momento lo que es el aportar a la salud. Siempre he estado identificada con esta área, y tampoco era muy buena en matemáticas. Entonces yo creo que todo me jalaba hacia esta área de la salud. Y en efecto, bueno, tuve una niñez como la de muchos, muy bendecida por mi familia, con muchas responsabilidades también al corto plazo. Tuve la oportunidad de salir muy joven de mi casa y siempre fui muy trabajadora y siempre trataba de resolver por los medios propios lo que pudiera, ¿no? Era la mayor de 4 hermanos, el ejemplo de mis hermanos a seguir, y también una segunda mamá porque teníamos diferencias etarias bien marcadas. Y bueno, creo que me llevó a madurar muy temprano y a buscar caminos muy tempranos. Yo salí de mi casa también algo temprano y eso me hizo poder descubrir, ¿no? Y poder desarrollarme en la práctica en vivo y directo. Cuando hablas de que te gustaba apoyar a la salud, ¿tú crees que eso tiene que ver con el propósito? ¿Crees en tener un propósito o es algo que tú descubriste en el tiempo? Yo creo que uno en la vida no tiene un solo propósito, Susi. Yo creo que en la vida uno va desarrollando los propósitos, ¿no? Y puede ser que en momentos la misión de uno sea una y después se convierta en otro, porque bueno, definitivamente no somos personas, no somos los mismos siempre. Nosotros vamos evolucionando como seres humanos, vamos creciendo y eso te va guiando, a mí personalmente me ha ido guiando a lo largo de mi vida en distintas cosas. Sin embargo, desde la perspectiva profesional, yo creo que a mí una de las cosas que me encanta y me gusta y con la que me siento más identificada es con hacer sentir al otro bien, ¿no? Yo creo que es una forma también, es como un reflejo que rebota uno mismo el poder ayudar, ¿no? El poder meter la mano independientemente de cuál sea el perfil de cada uno, ¿no? Yo siento que cuando uno está en un punto de crecimiento y de expansión personal, eso tiene que también llevarse a las personas que tiene al lado y con eso ayudar también a empujar por un mundo mejor, por un mundo mejor. Claro, y es verdad, porque pones tu granito de arena desde donde tú puedes y impactas a gente, pero también estás haciendo algo que te hace feliz a ti y que realmente te nace, ¿no? No estás haciendo algo porque estás obligada, sino simplemente porque escoges hacerlo. Y ahí hay una parte bonita de felicidad también. Cuéntame, Katiuska, ¿qué significa para ti crecer? Uy, crecer. Crecer para mí, yo creo que es una palabra. Yo creo que es una acción, ¿no? Es tener la capacidad de avanzar no en un solo aspecto de la vida, sino avanzar en todo lo que nos puede caracterizar como personas, ¿no? Avanzar en lo profesional, avanzar en lo espiritual, avanzar y crecer en lo profesional. Yo creo que es tener la inteligencia de poder hacer que cada aspecto de tu vida se vaya levantando, ¿no? Que vaya siendo cada vez más próspero y más grande y que ese crecimiento satisfaga tus necesidades y de las personas que tienes al lado también, porque si ese crecimiento no te lleva a ser feliz, entonces no es un verdadero crecimiento. Y es bien interesante porque tocas cómo ese crecimiento abarca todas las áreas de la vida, ¿no? Porque hay gente que dice, no, solo puedes crecer en los negocios, o cuando yo digo, es que yo hablo de crecimiento, soy experta en crecimiento, y dicen, bueno, pero
¿pero crecimiento en qué? Le digo, pues tú dime, ¿no? ¿Qué significa para ti crecer? Y es bien Claro. interesante porque el proceso al final tiene un método que funciona Ujú, para las compañías o para la persona una vez que ya le ujú. encuentras, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito del crecimiento. Y hablemos un poquito de cómo combinas tú este crecimiento que has tenido, porque ahora tienes un biohacking center, ¿no? Y Ujú. estás en una parte bien interesante para ayudar a la gente en su bienestar, que me parece un camino maravilloso para lo que estás haciendo. Cuéntame un poquito de ese proceso, de cómo llegaste a tener una idea así, algunos tips para gente que quiere crecer, que están en la medicina y que dicen, oye, yo también quiero escalar mi negocio, pero soy solo yo que soy médico. ¿Cómo hago, no? Para crecer, para escalar, para tener oficinas en varios países. Cuéntanos un poquito de ese proceso, que es bien interesante. Bueno, primero no ha sido un proceso fácil, ¿no? Como Y todo es lo bueno lo en la vida. primero, como todo lo bueno en la vida. Creo que no ha sido un proceso fácil porque, bueno, es un proceso que en parte la vida me ha llevado y me ha empujado al hecho de tener que abrir otro centro en otro país. Yo salí involuntariamente de mi país por razones obvias y salí de forma muy intempestiva, muy intempestiva. Eh, yo abro este nuevo centro en Ecuador, ProAge, tanto en Caracas como en Ecuador, y pues nacemos y seguimos trabajando con un enfoque multidisciplinario, atención hacia todos los aspectos de la longevidad, y siempre estuve con esta intención de llevar esto un poquito más, de seguir manejando el tema de tecnología. A mí me encanta la tecnología, por eso manejo medicina láser y manejo equipos, pero llevar la tecnología no solamente para aplicaciones percutáneas, que es lo que tú pones por fuera, sino las tecnologías que te optimizan por dentro, y por eso tuve la oportunidad de abrir este nuevo centro de biohacking, que son donde se reúnen tecnologías para optimización de salud. Básicamente trabajamos con equipos que ayudan a mejorar de una u otra forma el voltaje de tus células, tus niveles de relajación, para hacer neuroentrenamiento, o sea, todo lo necesario para llevar a las personas a un siguiente nivel de bienestar y de optimización. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo? Pues que siento y sé que la expectativa de vida está en aumento, las personas vamos a vivir cada vez más tiempo y tenemos que llegar bien. O sea, si Claro. no nos preparamos para envejecer, aunque la palabra no guste mucho, pero es una realidad, pero envejecer de la manera más óptima y combinar esto con estrategias que nos ayuden a sentirnos mejor, pues vamos a caer en el grupo de la población que lo hizo de una manera senescente, de una manera a la cual no muchos queremos llegar. Entonces, ha sido una oportunidad muy bonita, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y que se materializó recientemente y por lo cual de verdad que estamos muy contentos. Qué maravilla. Y la verdad es que lo bonito es cómo te organizas, ¿no? Porque yo he estado contigo y tienes una agenda súper organizada. Cuéntame un poquito cómo te has organizado para lograr manejar todos esos diferentes roles en tu vida, para seguir creciendo profesionalmente. Tienes muchísimo contenido en redes, síganla porque tiene un montón de buenos consejos y buenos tips. Y lo que es interesante es que eres mamá, eres esposa, aprendes. Cuéntame un poco cómo te organizas, que eso es algo bien interesante en mujeres que pues trabajamos y tenemos una vida porque queremos tenerlo todo. Claro, claro. Mira, yo no quiero que este mensaje suene a que soy una mujer que busca la perfección, porque no es el mensaje que quiero transmitir, y yo siento que todas tenemos derechos en algún momento a soltar algunas cosas para priorizar otras, y yo creo que en mi caso, para algunas cosas he tenido que soltar para priorizar otras, porque no podemos cocinar todo al mismo tiempo, Es ¿no? verdad. Y eso iba en contra de cómo soy y lo que soy, porque yo soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien, si no, no las hago, pero creo que una de las cosas que he aprendido es a priorizar mi tiempo en familia, que es muy importante y se ha convertido para mí en mi tiempo de familia no se toca, pero también en priorizar mis tiempos de trabajo. Yo trabajo mucho, trabajo a veces non-stop, y yo creo que cuando uno quiere crecer y quiere apuntar a desarrollar cosas, estas cosas no caen de la nada,
toca meterle ganas y meterle esfuerzo en función de poder apuntar hacia el desarrollo o hacia donde uno quiere ir, ¿no? Sin embargo, este trabajo no siento que tenga que caer en un punto en donde te estás desmembrando para poderlo alcanzar, ¿no? Sí, sí siento que tiene que haber un equilibrio y yo sí te puedo decir que de hace un tiempo para acá he buscado decir no a algunas cosas que me sumaban, pero que me sumaban en aspectos que en este momento no considero que necesite sumar y me he enfocado mucho a mi desarrollo personal. Creo que ha sido una de las mejores inversiones en tiempo que he realizado y creo que es la base para poder seguir adelante en las cosas que quiero seguir haciendo. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de priorización, porque es bien difícil a veces decir, tengo todo esto, tengo que decir que no. ¿Cómo haces esa priorización? Porque yo estoy muy de acuerdo contigo en que la vida te va cambiando, ¿no? Eso es como, igual cuando estás en la vida corporativa y de repente decides tener un hijo y dices, bueno, no me voy a postular para una promoción si estoy embarazada sabiendo que voy a tener mi primer bebé, por ejemplo. Y se Claro, vale, ¿no? Porque las prioridades simplemente cambian como el porcentaje. ¿Cómo es ese claro. proceso de priorización en donde tú dices, para lograr algo tengo que meterle más esfuerzo o más tiempo? El proceso, si lo dices desde el punto de vista práctico, yo escribo mucho. Ok, Escribo mucho, sí tengo una agendita muy mía, muy personal, en donde estructuro mis cosas, en donde tengo mi lista de prioridades para ayer, mis prioridades para mañana y mis prioridades para después, y voy tachando esas prioridades en función de las cosas. También soy una persona que trabajo mucho en la madrugada, o sea, yo soy de las que me levanto muy temprano y son mis horas en las que siento que me puede venir ese dote de creatividad en donde estoy con la mente fresca para incluso tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que es priorizar los tiempos y contar con gente buena al lado también es muy importante. El contar con un buen equipo de trabajo, con personas que les gusta lo que hace, que se suman y se ponen la cachucha contigo claro. y que entienden de qué se trata el proyecto y se apasionan por esto es vital porque para avanzar también se necesita sumar, se necesita gente que sume contigo y que te aporte y que te ayude también a crecer. O sea, mi crecimiento no ha venido solo. Mi crecimiento ha venido del apoyo de un esposo, del entendimiento de un hijo, cuando me toca priorizar algunas tareas, del entendimiento de mi equipo de trabajo, cuando me toca estar en Ecuador y no en Venezuela, o viceversa, me toca irme y no estar acá, y ellas les toca empoderarse en sus puestos para poder también llevar adelante los centros. Entonces yo creo que es una suma de todo. Y es un trabajo que también parte mucho del equipo y de la gente que te rodea. Qué interesante, porque a veces pasamos desapercibidos a los equipos que tenemos al lado y la familia también es un equipo, ¿no? A veces cuando hablamos de crecimiento pensamos en, bueno, ¿qué necesito hacer yo para crecer? Pero tú estás hablando de algo bien bonito, porque tú también has hecho crecer gente, ¿no? Entonces, hay algo ahí dentro de lo que estás haciendo que dices, pues crecemos juntos, que me parece bien interesante porque al final los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos comunidad y necesitamos ese apoyo precisamente, no solo para la longevidad, pero precisamente para la felicidad, ¿no? Entonces es muy bonito eso Sí, que dices es crear comunidad, ¿no? Es crear comunidad. Y yo claro, creo que sí, sí es un punto importante. y es algo que a veces pasa desapercibido porque la vida ahora con la tecnología nos aísla de alguna forma, a diferencia de cuando crecimos, ¿no? Que tú salías con tus primos a la playa, te ibas de viaje. Ahora los primos, pues los ves por WhatsApp, ¿no? O por un FaceTime o por el Facebook. Pero la vida ha cambiado un poco. ¿Qué sueña, Katiuska? Esas prioridades del futuro. ¿Dónde te ves tú en un futuro? ¿Cuáles son tus sueños? Esta es una pregunta difícil. Oye, sí, esto es una pregunta difícil porque yo soy de las que quiero de todo. Yo quiero, mira, yo quiero vivir la vida al máximo. Yo sueño con vivir la vida al máximo. Yo
quiero hacer muchas cosas, yo quiero viajar mucho, yo quiero seguir conociendo gente, yo quiero tener la oportunidad de emprender en mis proyectos de una forma distinta a la que he venido emprendiendo actualmente. Eh, yo estoy dejando un poco que los caminos se vayan haciendo y voy fluyendo con esto, ¿no? No te puedo decir que en este momento tengo una meta específica porque yo estoy enfocándome en vivir y no quiero ser dependiente del trabajo, Susana. Yo quiero llevar mi punto de crecimiento con mi trabajo, o sea, con mi profesión, con mi perfil educativo, porque sigo invirtiendo en mi educación, con mi familia, pero también desde el punto de vista personal. Yo siento que cada uno tiene prioridades distintas y mi enfoque va un poco por allí. Qué interesante, porque cuando tú dices, bueno, quiero emprender de una manera diferente a la que he hecho hasta ahora, eso habla Ujú, de transiciones, ¿no? Has tenido ujú. transiciones en la vida de alguna forma porque has ido cambiando, cambiaste de país, estás abriendo ahora otra rama, has ido aprendiendo. ¿Qué son esas cosas que tú crees que son importantes tomar en cuenta cuando tú estás haciendo una transición? Porque hay transiciones involuntarias, como tú dices, salí un poco de manera intempestiva, pero hay transiciones Ujú. voluntarias, ¿no? Cuando tú dices, voy a emprender esto. ¿Crees tú que son las cosas que cualquier persona que está viendo este capítulo pudiera decir, estos son las cositas que yo tengo que mirar en el momento de una transición? Yo creo que lo primero es que lo que estés haciendo se alinee mucho con tu deseo más interno. Mm, Yo creo que todos tenemos deseos por ahí guardados, todos tenemos una energía interna que nos mueve hacia ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que es el poder del autoescucharse, de empezar con una escucha un poco más profunda y, y de entender que la vida es un ratico, Susana, porque estamos en un periodo tan corto que el no tomar decisiones te paraliza, ¿no? El paralizarse no es una opción. Yo siento que siempre hay caminos que hay que ser muy flexibles y entender cuando un camino se cierra y otro se abre, porque por ahí es, ¿sí? Y si por ahí consigues las piedritas, pues las saltas, las trabajas, las arrimas, ves lo que haces, pero yo creo que es entender qué quieres y escucharte y confiar mucho en el poder que tienes como persona. Yo confío mucho en Dios, yo confío mucho en las cosas como van surgiendo. y oye, y es súper profundo lo que dices cuando dices la vida es un ratico porque tú eres doctora, ¿no? Entonces dices, bueno, uno humano normal lo ve, y lo ves en la calle, empiezas a ver gente que se va primero y todo esto, pero tener esa conciencia no es fácil. ¿Qué significa autoescucharse? Cuéntame un poquito cómo te autoescuchas tú para llegar a tener esa claridad que tienes en esto es lo que yo quiero y por esto yo creo en mí. ¿Cómo te autoescuchas? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué técnicas utilizo? Bueno, estoy aprendiendo técnicas para perfeccionarlo, Susana, porque no me las sé todas. Yo he agarrado un hábito de leer mucho, de pensar mucho y de tratar de pensar en positivo y cambiar un poco esa mentalidad que a veces nos habla de una forma que no es la más certera ni la más correcta, pero creo que es sentir un poco qué te nace y qué te va. Y cuando tú me dices a mí, o yo te comento, mira, la vida es muy corta y es un fact, esto es un hecho, y es un hecho que me toca y me ha tocado vivir porque en estos 15 20 años que yo tengo practicando mi área, tengo oportunidad de ver pacientes de todas las edades, desde las más cortas hasta las más avanzadas, y uno se va llenando y yo me voy llenando de toda esa información, ¿no? Que te hace entender que hoy estás y mañana no. Entonces yo creo que es moverse con lo que te late en el corazón, es moverse con lo que te late y ser un apasionado de eso. Claro, y es interesante porque habiendo visto tantos pacientes con historias distintas, seguramente, o sea, has visto entradas y salidas, ¿no? Porque hay Por gente, supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿hay alguna Y historia que te haya tocado personalmente que tú digas, wow, esta me dejó una lección de estos pacientes que has tenido en toda la vida?
Es que he tenido muchos pacientes que han sido para mí muy aleccionadores, ¿no? Desde la práctica. Y bueno, y gente de todo tipo, todo estilo y toda profesión, pero esta incongruencia que a veces consigo en personas de más edad, que sienten su juventud, pero no la pueden manifestar porque ya su cuerpo no les da para manifestarla, ¿no? Y cuando tú te empiezas a conseguir esas incongruencias, y son incongruencias que no se dieron de un día para otro, que empiezan 30 años antes de cuando se manifiestan, pero cuando te empiezas a conseguir esas personas, y empiezas a entender lo difícil que es tener un espíritu joven con un cuerpo añoso, y cómo esto empieza a generar conflictos en las propias personas que no se prepararon para el proceso, eso por un lado es muy conmovedor, por otro lado es muy aleccionador, y por otro lado te da también para decir, oye, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Y qué estamos haciendo a todo nivel, porque la vida sigue pasando, los Claro. años siguen pasando, ¿no? Y yo creo que es entenderlo también desde ahí. Oye, y wow, es impresionante lo que me dices porque es cierto, ¿no? Hay gente que dice, tiene un espíritu de joven y está viejita o viejito, pero tiene un espíritu de Sí, joven, ¿no? Y es interesante porque el cuerpo es el que envejece y al final la mentalidad tal vez no. Y es algo bien interesante que estás mencionando. ¿Qué podríamos hacer? Cuéntame, ¿qué tips podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo, para poder envejecer mejor? Porque al final tú eres experta en longevidad, ¿no? Y tenemos una expectativa de vida mayor, y hay cosas que podemos hacer conscientemente, porque tú hablaste de algo muy importante y son los hábitos, ¿no? ujú, Esos hábitos que ujú. deberíamos tener como para cuidar este cuerpecito, para poder llegar a donde lleguemos de mejor manera. Bueno, mira, yo no sé si tú has escuchado de las Blue Zones, de las Sí, zonas sí, sí, azules, sí. ¿no? Que son estas zonas en el mundo que reúnen una mayor cantidad de centenarios. Ellos reúnen, y quien estudió y publicó acerca de esto, reunió de forma muy sencilla, pero muy sencilla, cuáles son las prácticas que tienen un mayor impacto en la longevidad, ¿no? Que incluye, evidentemente, comer bien y Claro. eliminar todos los alimentos procesados, incluye el movimiento, la actividad física, y yo le agrego ahí actividad física de fuerza, construir comunidad, trabajar sobre tu ikigai o tu propósito de vida, que es un punto importantísimo, ¿no? Que a veces no siempre se trabaja. Y yo le agregaría a esto, porque hay otros, le agregaría a esto el apoyo de la personalización en medicina, porque si bien hay prácticas que nosotros podemos llevar al día a día, ahora tenemos una brecha importantísima de oportunidades con todo lo que ha salido desde el punto de vista genético, del reconocer cómo está tu edad biológica o la edad de tus células, ver cómo está, qué tan rápido, qué tan lento está ocurriendo tu proceso de envejecimiento, para con esta información ir tomando acciones mucho más especializadas. Entonces, oportunidades ahorita hay. Esto va a ser el futuro del mundo. Yo creo que todo lo que viene ahora en temas de longevidad y de hackeo biológico va a ir acaparando la atención de las personas, porque yo creo que mucha gente quiere vivir bien, ¿no? Y para vivir bien, pues teniendo información a la mano, creo que es posible. Qué interesante. Me parece que, y el mundo está cambiando. O sea, cuando tú piensas en la tecnología y en la data que tienes para cualquier actividad, dices, ¿por qué no usar esa data para beneficio de tu cuerpo, ¿no? Y de tu bienestar? El tema es encontrarlo, porque hay tanta conversación de la medicina que se ataca el resultado y no la causa, y ahora ves todo este montón de tendencias que te hablan de medicinas naturales, de volver a tu centro y todo esto, Claro, que realmente presentan claro. una polémica, ¿no? Katiuska, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que hoy están estudiando medicina y que te ven como un referente y dicen, pues yo quiero ser como ella, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa Katiuska que está saliendo de la universidad y que apenas está aprendiendo lo que es el mundo? ¿Qué le dirías tú ahora? Bueno, yo le diría, y me diría a mí en ese momento, de confiar en el proceso, este, de no querer ir más rápido, ¿no? Disfrutar cada una de las etapas que van viniendo, y paso a paso, no dejar de estudiar,
no dejar de prepararte, de formarte, de conocer, porque yo creo que eso es vital. O sea, aquí hay una combinación de conocimientos y de oportunidades que van mucho más allá de la suerte, y no podemos decir que la suerte forma parte del proceso. Realmente es un tema de irte construyendo en el camino, eh, y de insistir y persistir. O sea, yo creo que también es importante entender que esto requiere trabajo y que requiere ponerse una meta y enfocarse en esa meta. Y irlo haciendo paso a paso, ¿no? Porque Roma no se construye en un ¿Sí? día. Ese es el otro Así punto, es. que la gente te ve hoy y dices, bueno, nadie vio todos los 20 años, ¿no? Que has estado Ujú. construyendo y todo esto. Entonces, ahí es donde está el secreto, en la paciencia o en construir la paciencia y construir el caminito, y paso a paso se construyen montañas. Y ha sido una conversación súper interesante porque de paso estoy aprendiendo un montón de todos estos cambios que hay en tecnología y de todo lo que puedo aprovechar para mi longevidad, Ujú. pero no quiero cerrar sin pedirte que nos des un mensaje final. ¿Con qué reflexión te quedas después de haber tenido esta conversación en este capítulo de Creer para Crecer? Oye, me quedo entendiendo que el apoyo y la comunidad forma parte muy importante del crecimiento de una persona. Mm. Y que tenemos la fortaleza y tenemos las oportunidades siempre allí, solamente hay que buscarlas, ¿no? Te agradezco muchísimo por este espacio. Yo siempre que converso contigo, Susana, aprendo también muchísimo, porque te admiro muchísimo Qué y me belleza. encanta que estés llevando este espacio adelante. Ay, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, de verdad, conversar contigo, aprender un poco más de tu vida, de tu proceso de crecimiento y de poder capturar estas pequeñas cosas que te han ido haciendo una vida feliz, con crecimiento, con aprendizaje, con retos, ¿no? Con momentos difíciles a lo mejor de transición, pero que hoy pues apunta a la vida que tú quieres y que seguramente te va a seguir dando muchísimos éxitos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por vernos hasta acá. Ha sido espectacular este capítulo, como siempre. Seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Así que hay que creer para crecer. Gracias. Y gracias, Katiuska. Un abrazo Un y abrazo. adiós.